Primero vamos a esperar que sus compañeros siguen llegando. Chicos, son las 11:10. La clase empieza a las 11, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que es el método de cofactores o de Laplace. ¿Para qué se utiliza? Para calcular determinantes de orden 3 en adelante. Nosotros ya acá en la clase pasada hemos visto que esto se resuelve, el determinante de orden 3, ¿por qué lo resolvíamos? Por el método de Sarrus. ¿Y qué otro método hemos visto? Gauss-Jordan, ¿o no? No, hemos visto el método de Sarrus y el método de los triángulos, ¿sí? ¿Sí? Todavía está adelantado con el Gauss-Jordan, viene un poquito más adelante en los temas. Para esto vamos a ver el ejercicio número 2, en donde dice calcular del modo más conveniente el valor de los siguientes determinantes. ¿Sí? Para poder calcular con los cofactores, fíjense en que vamos a encarar este determinante. ¿De qué orden es este determinante? 3 por 3. Es de orden 3 por 3 o de orden 3, que es lo mismo, ¿sí? Para poder calcular por los cofactores o método de Laplace, ¿sí? Lo vamos a hacer por donde más nos convenga. En este caso nos conviene por la fila 3. ¿Por qué? Porque tenemos como elemento dos ceros. Y mientras más ceros tengamos, menos cálculo matemático vamos a hacer. Por eso la conveniencia de elegir ya sea una fila o una columna que más ceros contenga. Veamos. Entonces encaramos por esta fila y vemos que el método de Laplace nos dice que es el elemento por el cofactor de ese elemento. Ahora paso al segundo elemento, lo sumo y también lo multiplico por el cofactor de ese elemento. Luego paso a este elemento también sumado y lo multiplico por el cofactor. Bien. Fíjense acá, si yo reemplazo valores, este A es 0 porque es este elemento. ¿Lo ven acá? ¿Lo aprecian? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. por el cofactor de ese Sí, elemento. profe. Y ese elemento es el 2, 1. Ahora, este menos 1 es reemplazar el elemento A22 que está acá. ¿Lo ven al menos 1? Por el cofactor de ese elemento. Más el A23 que es 0 por el cofactor de ese elemento. Fíjese en la necesidad de encarar las filas o las columnas que más 0 tengan, es porque 0 por algo, directamente no desarrollo, ¿sí? Este y este sumado. Simplemente me voy a dedicar a desarrollar este. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Este menos 1 es el elemento propiamente dicho. ¿Lo ven acá? Y este, lo que sigue a continuación, es el cofactor desplegado. Fíjese, el cofactor era menos 1 elevado a la suma de la posición, que es fila más columna del elemento. Y en este caso el elemento es 2, 2. Por lo tanto es 2 más 2. Por el menor de ese elemento, y el menor, ¿de dónde salía? De suprimir fila y columna, y de un determinante de orden 3 obtenemos un determinante de orden 2. Entonces, los elementos son 3, 2, 1 y 3. Ahí simplemente lo que hice, hasta esta línea, es colocar ¿qué? Los valores de esta fórmula. Y ahora realizo el cálculo. Menos 1 elevado a la cuarta, que es la suma de 2 más 2, siempre va a dar un 1 positivo. ¿Por qué? Porque está elevado Porque a está una elevado a un número potencia. par. Muy bien. Entonces me da 1. Y 1, que es todo esto, por 1, por menos 1 sigue siendo menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Ahora lo que hago acá en este paso es desarrollar este menor. En este caso, el menor es un determinante de orden 2. ¿Cómo se resuelve un determinante de orden 2? El producto de los elementos de la diagonal principal, que es 3 por 3, menos el producto de la diagonal secundaria, que es 1 por 2. Entonces me queda menos 1, 3 por 3 es 9, menos 1 por 2, 2. Entonces es menos 1 por, esto me da 7, menos 1 por 7, esto es 7. Menos 7. Menos 7. Saquemos conclusiones acá. Hemos desarrollado, por el método de Laplace, un determinante de orden 3 por 3. Lo hemos encarado por la fila 2, porque es la que más cero contenía, y entonces eso me permite calcular menos cofactores. Fíjense, acá no hemos calculado este cofactor y acá tampoco. O sea que hemos terminado realizando un solo cofactor y hemos encontrado el resultado del determinante. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, Sí. hagamos el mismo ejemplo, pero encarado por una columna. Fíjense acá que la columna por la cual vamos a encarar para resolver por el método de cofactores va a ser la columna 2. Y la formulita es el elemento por el cofactor. En este caso, fíjense que es el elemento 3 por el cofactor 1, 1, porque es la posición de ese 3. Después, más el elemento 2, 1, que es este 0, lo ven acá, por el cofactor 2, 1, que simplemente pongo la expresión. Luego, el elemento 3, 1, que es este 1, por el cofactor 3, 1. Lo que hago en la siguiente línea es ver cuáles son 0 para no calcularlo. En este caso, no voy a calcular esta expresión. Ahora lo que hago es, sí, colocar los valores de esto, y esto es 3 por el cofactor. Y el cofactor es menos 1 elevado a la posición 1 más 1 por el menor de ese elemento. Y recuerden que el menor sale de suprimir fila y columna de esta posición y me queda menos 1, 0, 4 y 3, que es el determinante de orden 2 que ven acá. Este 0 es el que hemos simplificado acá, más este cofactor por ese 1. 1 por el cofactor es menos 1 por la posición del elemento fila y columna sumados por el determinante de orden 2 que está acá. Ese determinante sale de suprimir esta fila y esta columna y me queda 1, 2, menos 1, 0 y lo vemos aquí. Bien, haciendo los cálculos ya, es 3 por, esto es 3 por 1, menos 3, menos 4 por 0 es 0. ¿Sí? Más, que es este más, 1, que ya no lo pongo acá, por 1 por 0, 0, menos 1 por menos 2, está acá expresada. Entonces tenemos, esto es 3 por 3 más, menos y menos se hace más, entonces acá es 2. Y esto es igual a 3 por 3, 9. En este caso es menos 9 porque acá tenemos un menos. Más 2, que es este 2, y eso me da igual a menos 7. Sigamos sacando conclusiones. Fíjense que acá en este caso encaramos por una columna, pero la columna tiene un solo elemento en 0, por lo tanto hemos calculado un cofactor más. Hemos calculado este cofactor y este cofactor. Fíjense que hay mucho más cálculo. Es por eso la necesidad de encarar por la fila o por la columna que más 0 contenga. Por supuesto que camino, cualquiera fuera el camino que tomaren, siempre tienen que llegar al mismo resultado
Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Sí. Profe, disculpe. ¿El Diga. cofactor siempre va a ser igual a -1? Bien. Que nos quede en claro algo de nuevo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Sí? Con esa matriz. Nosotros vamos a sacar el medio. El medio de, por ejemplo, en este caso lo hagamos de 3, 1, el menor. ¿A qué equivale el menor de este elemento? A suprimir fila y columna, porque estamos hablando de este elemento, y me va a quedar el determinante 1, 2, menos 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y el resultado de esto va a ser 1 por 0 es 0, 2 por 1 es menos 2, 2 menos, positivo. menos 2, y esto es igual a 2 positivo. Ese es el resultado del menor. Menor. Ahora, si es el cofactor 3, 1, el cofactor va a estar formado por menos 1, porque siempre va ese menos 1, elevado a la posición del elemento en suma, que es 3 más 1 4. por el menor, y el menor es 1, 2, menos 1, 0. Entonces esto es igual a menos 1 elevado a la cuarta va a ser 1. 1 por 2. Y el resultado de esto es 2, por lo tanto esto va a ser 2. En este caso, los símbolos van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque ese menos 1 ha quedado elevado a una posición par. Solo en ese caso, tanto el menor como el cofactor van a tener los mismos símbolos. Pero si ese menos 1 está elevado a una posición impar, por ejemplo, 3 más 2, ese menos 1 va a seguir siendo menos 1. Multiplicado por el menor le va a cambiar el símbolo. Entonces, en ese caso, el menor no va a coincidir con el símbolo del cofactor, que es lo único que pueden diferir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, profe. listo. Sigamos avanzando con la clase. Profe, ahí Hemos dicho preguntaban, que digamos, de dónde salió el menos 1. Ese menos 1 sale de la fórmula de cofactor, no, no hay otra manera. ese menos 1 sale de la fórmula. Sale de la fórmula de cofactor. Ah, sí, profe. Eso preguntaba. Del Bien, -1, listo. eso Bueno, sale. no, yo lo quería dejar en claro para que todo lo entiendan. Bien. En este caso vamos a hacer el ejercicio 9 con el mismo método de cofactores de Laplace, pero en este caso vamos a encarar un determinante de orden 4. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, entonces tenemos el determinante E y por supuesto, nosotros cancheros ya lo vamos a encarar por la columna 3. ¿Por qué? ¿Por qué encaro por esa columna? Porque tiene más 0. Porque tiene más. Perfecto, tiene más 0. Menos cálculo. Bien, acá está la fórmula. A13 es este número por el cofactor. Acá ya vamos reemplazando directamente. A23 es 0 por el cofactor y acá está reemplazado. A33 por el cofactor es menos 2 y acá ya lo vemos reemplazado. Y A43 por el cofactor 43 también es 0 y lo vemos reemplazado acá. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, Sí. profe. Por favor, le sacan una fotito a cada ejercicio que hacemos para que después lo reven en la casa. Esto es 0 por ese cofactor, no se calcula porque se va a hacer 0 esa multiplicación, al igual que esto. Entonces me queda hacer el cálculo de esto y eso está expresado acá. Y el cálculo de esto y eso está expresado acá. Bien. Esto es 5 por el cofactor. Y de acá para acá es el cofactor. Menos 1
elevado a la posición, 1 más 3. Y si me fijo, tengo que suprimir esta columna y esta fila, y de ahí estos números que quedan son el determinante de orden 3 que puedo ver acá. Acá pasó lo mismo. Tengo el elemento y de acá para acá está desarrollado el cofactor 3, 3. Que es menos 1 elevado a la posición por, ¿sí?, suprimir esta fila y esta columna. Entonces ahí está dispuesto, ¿sí?, el determinante de orden 3. Bien. Esto es 5, porque baja ese 5, y este es el desarrollo, ¿sí?, por método de triangular de este determinante. Lo sigamos. Dice 1 por 0 y por 4 es 0. Este 24 sale de 6 por 1 menos 6. 6 por 4, 24. Entonces sale menos 24 por el símbolo menos que se multiplica ahí. Y el otro sale de 1 por 1 y por 1, 1. Menos, ¿sí?, la diagonal secundaria, que sería 1 por 0 y por 4, me da este 0. 1 por 1 y por 1 me da este 1 positivo. Y 6 por 1 y por 6 me da este 18 de acá. Ese es para recordarle cómo se resolvió un determinante de orden 3 por el método triangular. Bien, lo mismo pasa con esto. Esto ya lo saben hacer. Y fíjense en acá. Todo esto me da menos 23 y todo esto me da menos 19. Más menos 2, que es esto. Todo esto me da 9 más 1, 10, más 8, 18, es este 18. Y todo esto acá me da 18 más 1 es 17. Profe, tengo una duda sobre el método triangular y también el otro método de Sartre. Diga. Cuando se pasa a la parte negativa, por ejemplo, en este caso, si hacemos el método triangular, ¿verdad? Se multiplica ya Sí. la segunda diagonal, digamos. El negativo, ese signo negativo de resta entre una parte y otra, resta todo el término que se va formando a partir de la segunda diagonal, o resta solamente el primer cambia número, o a todos, a los todos. 3 términos que suceden después. De la diagonal. ¿Se entiende eso? Sí, Claro. sí, sí. A todo, porque Yo, por ejemplo, profe, lo hago diferente. Por ejemplo, Claro. pongo los 3 términos Le sumando cambia el símbolo y los en el 3 medio el directamente. resto. Claro, en el ¿Es lo medio la mismo? ¿Es lo resta. mismo? No, no, Claro. sí, es lo que hago mismo. yo. Sí. Es prácticamente lo mismo. Bien. Me quedan estas multiplicaciones. Este es el valor del determinante. Este es el valor del determinante. Entonces 5 por menos 42 es menos 210 y menos 2 por 35 es menos 70 y esto da menos 280. Por lo tanto, este determinante, ¿cuánto vale? Menos 280. Saquen una fotito. Después, tranquilos ya de la clase, si quieren lo practican. O sea que Laplace sirve para sacar determinante de cualquier orden, obviamente siempre cualquier orden. cuadrado. Sí, el determinante siempre va a ser, partamos que el determinante siempre va a ser cuadrado porque solamente las matrices cuadradas tienen determinante, ¿estamos? Y el determinante de Laplace es para cualquier orden, a partir de orden 3 en adelante. Bien. Bien, bueno, ya que hemos visto esto, ahora lo voy a dejar trabajar un ratito con esto. Quiero que hagan este ejercicio para ver si han entendido un poquito lo que es Laplace. Entonces lo que voy a hacer ahora es darle unos minutitos para que me resuelvan esto por Laplace. Tómense 5 minutitos, hagan una conciencia y lo vemos entre todos para ver qué conclusión sacan, ¿sí?
Este es del ejercicio número 9. Chicos, ¿ya todos se han puesto la asistencia? ¿Todos tienen la clave de la asistencia? Sí. Pero, profe. Chicos, ¿ya lo tenemos? Estamos en eso. Bien, bien, bien. Bien, ¿alguien ya tiene un valor? Chicos, Ah, ¿alguien ya tiene un valor probable para jugarse y lo vemos? em, Martín, me alejas el micrófono. Masticando, por favor. No matique el micrófono. No Profe, importa si nos creo equivocamos, que, estamos para creo, aprender ahí. creo que me da 38, creo. Bien, tenemos un posible valor para el determinante que es 38. ¿Alguien tira otro valor? ¿Alguien más que se juega? 74 me dio mi Mire que profe. tengo 65 alumnos, veo acá yo. 74.
Bien. ¿Alguien más? Menos 20 me dio el profe. 52. R igual a menos 20. Sí. ¿Alguien más? Hay muchos resultados. Estamos hasta la mano. Menos 46, dijo uno acá el chat. Menos 46. Menos Bueno, 46 me da a mí también. perfecto. Bueno, lo hagamos entre todos. ¿Lo hacemos por la fila o por la columna? ¿Por dónde eligieron hacerlo? Por La la, columna. por la columna tercera. 3. Sí. Perfecto. Pongamos algunos valores. Espero que lo acerque su compañero y seguimos. Si lo hacemos por la tercera columna sería 0, que es el elemento este, por el cofactor. Cofactor 3, 1. ¿Me siguen hasta ahí? Más 2 por el cofactor. ¿Está bien esto 3, 1 o es 1, 3? Es uno, Es de la 1, misma 3. columna. 1, 3. Perfecto. Bueno, Me parecía. ahí estamos Los despertándonos. 1, 3. Entonces este cofactor sería 2, 3. Más. Sí. Este elemento es 0. Por el cofactor 3, 3. 3. Más Ah, este no, 0 perfecto. por el cofactor 4, 3. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, fíjense en la simplicidad de tener 0 como elemento. ¿Me van? 3 cálculos de 3 cofactores. Entonces lo único que voy a hacer es calcular 2 por este cofactor. El cofactor es, díctenme ustedes, sería Menos 1 Menos 1 entre a paréntesis. la... 2 más 3. 2 más 3. perfecto. Por Por el determinante creo que sería. el determinante de orden 3, que resulta de 2, suprimir 3. fila y columna. Entonces, díctenme el determinante de orden 3 que queda. 2. 2, 5, menos 2. 1, 3, 2. Y menos 1, menos 6, 3. Bien. Ahora hay que hacer ese cálculo. Acá me queda menos 1 o 1. Menos 1. Queda como menos 2. Menos 1. Por 2 sería Menos menos 2. 2. Por todo esto que viene a continuación. Lo hagamos. ¿Cómo sería esto? Yo he hecho Primero la vamos de por desarrollo. esta. Bien. Vamos por esta. Comprobemos si ese desarrollo está bien. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18. 18. Y ahora, 6 menos 6 por 1 es menos 6. Y por 2, 12 positivo. Más 12 positivo. Y ahora sigue. 5 por 2, 10. 10. Por Por menos menos 1 2, es menos menos 10. 10. Aquí es donde todo tiene la intriga. Acá se pone menos y pongo un paréntesis. Y acá lo pongo a los 3 términos que después con este menos van a cambiar de símbolo los 3. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que Sí. cambiar los símbolos uno por uno. Bien. Entonces Yo lo esto ya sumo y después sea, lo resto. sí señor, mientras le salga bien, está todo joya. 1 por 3 menos 3 por 2 es 6. Esto sería 6 El Positivo. menos 2 es... Positivo, porque menos 1 por menos 2 es positivo. Por eso. Perfecto. Ahora sigue. ¿Cómo sigue esto? Después sigue 6 por 2 Más 6 por 2 6 por 2 y por por 2. 2. 2. 6 por 2, 12. 24. 24. 24. Positivo. Este dice menos 6 acá, entonces se lo hace negativo, me equivoco yo. 15. Después 5 por 1 Sería por menos 3. 24. 15. 15. 15 positivo. ¿Me sigue hasta ahí? Y ahí Sí. cerramos paréntesis. Bueno, esto es igual a menos 2 por Menos 20. 18 y 12, 30. Y esto serían 20 positivo.
20 positivo. Sí. Menos, por ahora lo calculemos como menos y calculemos el valor de acá de adentro. Tenemos Menos 3 queda ahí 15 y adentro. 24 es 6 y 15 es 21. Menos Menos 24 3. es menos 3. Menos 3. Y este menos que está acá afuera, Queda se más hace más 3. 3. Esto es menos 2 por 23 y esto es igual a menos 46. 6. El señor que me dijo que tenía este valor, acertó. Ahí está. A ese le ponemos un 10. Señores, ¿nos queda alguna duda de cómo... ¿Me queda alguna duda? ¿Les queda alguna duda de cómo se hace Laplace? No. No, profe. Si hay un caso, profe, en Bien. el que De tengan 10. dos columnas la misma cantidad de cero o dos filas. O no, no habría caso. Cualquiera de las Acá, columnas por donde lo encare, por cualquier columna que lo encare, le tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? bien. Vamos al punto número 10, que nos dice, aplicando propiedades de los determinantes, calificar con verdadero o falso las siguientes igualdades. Y encima nos piden que digamos qué propiedad hemos visto o hemos usado. El apartado A nos dice lo siguiente. Que este determinante es igual a este determinante multiplicado por 10. ¿Cómo resolvemos esto? Primero se Siempre que nos multiplica. Siempre que nos entregan una igualdad, ¿la ven acá la igualdad? Sí, Y nos piden que la comprobemos, nosotros tenemos que trabajar un solo término, ¿sí? Tratando de llevar ese término a ver si es igual al otro término. Pero siempre desarrollamos uno. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. ¿Qué ven ustedes en este determinante o qué propiedad se ha usado para poder llegar a este determinante? Por ejemplo, Sacado como factor común, ¿puede ser? sí, saca factor común. ¿En qué? En la primera columna, ¿qué número? El 5. 10. El El 5. 5. El 5, el 5. Bueno, vamos por parte, ¿eh? Entonces, ¿cómo quedaría el determinante si yo saco en la primera columna el 5? 1, 2 y 5 5. 1, dividido 2. en 5 de 1. 10 dividido en 5 de 2. Y 25 dividido en 5 de 5. 5. Y como solamente he trabajado esa columna, lo copio como está a lo demás. Bien. Este determinante que he conseguido está acá, ¿ya se parece a este? No, Sí. Primera columna. La primera y la no última. es igual porque le falta sacar Se factor común parece. 2. Bien, ya se va pareciendo. Yo voy a seguir trabajando acá. Factor La común. segunda Entonces, factor de 2 es la segunda columna. saco factor común, ¿cuánto? 2 por la 2. Segunda columna. segunda columna. Segunda. Sí, Entonces segunda sería columna. Sí, segunda por columna. acá. Sí. Bueno, entonces, si saco factor común, ese 2 va a salir a multiplicarlo al 5. Sí. ¿Sí? Entonces, como esto no lo voy a tocar, lo copio igual. 8 dividido en 2 es de 4. 4 dividido en 2 es de 2. Y 6 dividido en 2 es de 3. Como esto no he tocado, esta columna la voy a copiar igual. 2 más x. Y esto es 5. Bien. 2 por 5, 10. Por esto. ¿Esto se parece a esto? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Sí, señor. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Es verdadero. Que esta igualdad Son iguales. se comprueba. ¿Sí? Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Ahora, ¿qué propiedad he utilizado? ¿Qué propiedad he utilizado para poder llegar a esas conclusiones?
he usado la propiedad que dice, si se multiplica un determinante por un número real distinto de 0, queda multiplicado por dicho número una sola fila o columna. Fíjense en acá, que este 5, ¿sí? Solamente ha multiplicado a toda esta columna. ¿Estamos de acuerdo? Y este 2 ha multiplicado solo a esta columna. No significa, por ahí tienden a confundir, que este es un escalar y sí o sí la tiene que multiplicar todos los elementos. Por propiedad, este 5 solo multiplica ¿a qué? A una sola fila o columna. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, a no confundirse con eso. La Vamos propiedad a ver un 3, poquito profe. mejor acá. Las propiedades no tienen número, simplemente hay Ah, bueno. que saber. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el parcial la va a poner la propiedad 3. No, Profe, la va a tener que enunciar. profe, Diga una usted, pregunta. o por lo menos aclararla con sus palabras. Diga. Y si fuera al revés el caso en el que se tiene que introducir ese número dentro del determinante, ¿cómo haríamos para saber cuál es la columna o fila a la que está asignado? En este caso usted lo podría aclarar en un párrafito, aparte. ¿Se entiende? Sí. Bien. El caso de, me dicen que este determinante es igual a el determinante de a este determinante multiplicado por K. K es un número. ¿Sí? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Verdadero, sí. Bien. Verdadero. Porque queda acá al cuadrado. No puede quedar acá. Ah, Bien. Veamos por qué es verdadero o por qué es falso. Yo, como he dicho, voy a dejar esto intacto y voy a trabajar sobre esto. ¿Sí? Saquemos factor común K de eso. En este caso yo voy a aclarar que en la fila 1 saco factor común K. Entonces me va a quedar A, B, y abajo me va a quedar K por C y K por D. Igual. Esto, ¿se parece a esto? Se parece, pero no es igual. Se va apareciendo, pero no es igual. Está ¿Se queriendo, entiende? digamos. Va queriendo. Bien. Bueno, saquemos factor común a la segunda fila. Entonces sería K por K. Y acá me quedaría AB, y como he sacado factor común K de la segunda fila, me queda CD. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto me queda K por K es K al cuadrado cuadrado. por A, B, C, D. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a K por A, por B, por C y por D. No, No. No. Por lo tanto, esto es falso. falso. ¿Se me entendió? Sí. Bien. ¿Qué propiedad he usado? La misma de recién. ¿Sí? La cual dice, si yo multiplico por un número a un determinante, ese número solo va a multiplicar a una fila o a una columna. Nada más. No a todos los elementos del determinante. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Continuemos. Por supuesto que seguimos hablando de las propiedades. Y vamos al ejercicio número 11. Y el ejercicio número 11 nos pide que demostrar que los siguientes determinantes son iguales a 0. En este caso tenemos tres apartados, A, B y E. A ver, alguien se juega y me dice por qué el apartado A es igual a 0. Por propiedad, Porque las filas son iguales la fila 2, y las filas no son iguales. Vamos. Se Puede puede ser multiplicar uno que por están menos hablando. 1 la primera fila y hacer una matriz triangular. Bien. ¿Vos has opinado eso? A ver, ¿opina alguien más?
Fíjense en acá. Yo voy a sacar factor común. ¿Qué se puede sacar? Voy a encarar la columna 1, no la fila. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y voy a sacar de factor común B. B va a quedar multiplicando al determinante. Dice B dividido en B es de 1. 1. B dividido en B de 1. B dividido en B es de 1. Ahora copio como está la segunda columna y la tercera columna. Bien. ¿Qué propiedad observan acá que podemos utilizar para no ir al cálculo de este determinante por otros métodos como Sarru, como el triangular, como el de Laplace? ¿Cómo sé yo Cuando que ese dos filas, determinante ya es 0? cuando dos filas o dos columnas son iguales, da 0. Perfecto. Esa es la propiedad que estamos usando acá, chicos. Fíjense en acá. Esta columna es igual a esta columna. Y eso me dice que todo esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar B por 0. Esto es igual a 0. Entonces, sin utilizar ningún otro método y solo afirmándome las propiedades, he llegado a la conclusión de que ese determinante era 0. Eso es lo que pide este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pienso en la otra que sigue. Pienso en el B, apartado B. Lo dejo pensar un ratito. Bien. ¿Qué ha pasado en el apartado B para que ese determinante sea 0? ¿O qué está pasando? Sin realizar el cálculo, ¿no? ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Bien. Lo explico yo. Acá hay una propiedad que dice que si una fila o una columna es combinación lineal de las otras dos, ya sea filas o columnas, ese determinante es igual a 0. En este caso, la columna 3 ha sido formada por una operación entre la columna 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a develar cuál ha sido esa operación. ¿Sí? Entonces, veamos qué ha pasado. Voy a copiar como está la columna 1 y la columna 2. Bien. Ahora, ¿qué ha pasado Se ha con esta restado la columna? segunda con la primera. Entonces, sí. Yo voy a poner, en la columna 3 ha pasado lo siguiente. ¿Sí? ¿Cuál se restó? La columna La 2 segunda, la 2. ha sido sumada a la columna 1 multiplicada por menos 1. Esa es la operación que ha sucedido ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien, fíjese. Entonces sería 6, lo voy a expresar acá.
más columna 1 por menos 1, entonces sería 5 por menos 1, menos 5. Acá sería menos x, ¿sí? Más, ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. Y acá sería 7 más menos 2. Entonces, más por menos es menos, 6 menos 5 me va a entregar este 1, menos x, ahí esto va a quedar menos 3, es toda esta expresión que la vemos acá, y 7 más menos 2 es 7 menos 2, va a ser 5. Por lo tanto, como la columna 3 es la combinación lineal de las otras dos columnas, determinamos que esto es igual a 0. ¿Se entiende? ¿Por qué igual a ¿Cuál 0, ha profe? sido? No entendí por qué igual a 0. Por propiedad. Por propiedad. Hay una propiedad que dice que cuando una fila o columna, ¿sí?, está dada por la combinación lineal, en este caso la combinación lineal le llaman a esta suma. Ha pasado algo con la columna 2 y la columna 1, en este caso la suma, para formar la columna 3. ¿Se entiende eso? Entonces, como la columna 3 está formada por esta operación entre las columnas restantes, yo sé que el determinante es 0. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Eso se llama combinación lineal de las otras filas o de las otras columnas para formar ya sea una fila o una columna. Bien. Profe, ¿cuántas propiedades eran? Yo 7. leí cerca de 9 o 10. 10 De todas propiedades formas, para cuando el determinante es sí. 0. No, para que el determinante sea 0 hay 3 propiedades. Ah, 3 propiedades, bien. Una es que una fila o una columna completa sean 0. ¿Estamos de Bien. acuerdo? La otra es que 2 filas o 2 columnas sean las mismas. La otra, ¿cuál es? Y la otra es la que acabamos de ver. Que sean combinación lineal. Sí. Que sean combinación lineal. Que es la que acabamos de ver. Bien. Les dejo pensar con el E, el apartado E, para ver por qué tiene que ser 0. Es similar, profe, al B. Nada más que Usamos en la vez de misma. columnas se usan las filas. Perfecto. Usamos la misma propiedad y lo hacemos por las filas. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo sería esto entonces? C3 igual a Bien. C3. No, no, C1 Sería, igual a C3 más C2 Sí, de paréntesis menos 1. voy a poner como ayuda, ¿sí?, sobre cuál de las filas estoy operando. Voy a operar sobre la fila 3. La fila 3 se va a armar de la fila 2, le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. Esa es la operación que se realiza, ¿sí? Por ahora simplemente voy a copiar las dos filas de arriba. X más 3, 1, menos 2, 3, menos 2 y 1. Según esto dice que a la fila 1 la tengo que multiplicar por menos 1. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, x más 3, ¿a qué va a ser igual según esto? A menos x menos 3. Y le voy a sumar la fila 2, que es este 3. ¿Lo ven acá? Sí. Lo voy a dejar simplemente expresado acá. Menos x menos 3 más 3. Fíjense que se va este con este. ¿Y qué me está quedando? S menos x. Bien. Fíjense ahora, a este 1 lo multiplico ¿por qué? Por menos 1. Y me queda menos 1 y lo sumo a 2 más menos 2. Menos 1 más menos 2 es menos 3 ¿o no? Y lo veo acá. Por último, a este menos 2, según la operación que estoy realizando, la multiplico por menos 1, se hace 2 positivo. Y a ese le sumo este elemento y me va a quedar igual a ¿cuánto? A este 3 de acá. Fíjense de acá que en la última fila me queda menos x, menos 3 y 3. Por lo tanto, puedo decir que la fila 3 es combinación lineal, o sea, es realizando esta operación obtengo la fila 3, pero utilizando ¿qué? Esta fila y esta fila. Por lo tanto, el determinante es 0. ¿Me entienden? Sí. Sí. Bien, chicos. Veamos el ejercicio número 14. El ejercicio número 14 me dice, sea A perteneciente al conjunto de matrices de orden 3, tal que A, o sea que es el determinante de orden 3, sea igual a 2. Me da el resultado del determinante A que es igual a 2. Y me pide que calcule el determinante de 3A y el determinante, en este caso del ejemplo B, el determinante de menos 1/2 por A. Para resolver este caso, voy a usar esta fórmula que ya se ha visto en la teoría, que es el caso particular de la propiedad 3. Es simplemente aplicar la fórmula. Fíjense acá me dice que el escalar, el determinante de K por A, ¿me entregan a mí K por A o no? No, es el que me piden que averigüe. ¿Lo ven acá? Sí. Pero me entregan datos como K. ¿Cuánto vale K? 3. El K es el escalar. ¿Y acá no están entregando el escalar o no? Sí. K vale 3. Este N, ¿me lo entregan? No. Sí. 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 Es el 3 por orden. 3. Ah, el El orden 3x3. El orden 3 por 3 en realidad es de orden 3. Sí. ¿Y me entregan el valor del determinante? Pero Sí. por supuesto. Acá está. ¿Cuánto vale el determinante? 2. 2. Y me piden que averigüe esto. Ujú. Por lo tanto, reemplazo el escalar. ¿Cuánto vale el escalar? 3. Simplemente lo coloco acá. Igual a K. ¿Cuánto vale K? 3. 3. Elevado a la N. ¿Cuánto vale nuestra N? 3. Por el valor determinante, ¿cuánto vale? 2. 2. Y simplemente realizo este cálculo. 3 por 3, 9, y 3 por 9, 27. Por 2, 54. Por lo tanto, el determinante de 3 por A es igual a 54, y ahí termina mi ejercicio. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ustedes, en este intervalo de 3, 4 minutitos que le voy a dar, me van a averiguar el determinante de
menos un medio por A. Recuerden que A ya se encuentra el valor acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más me tiran de A? Me tiran su orden. Entonces, usando esta fórmula, ustedes me van a decir cuánto vale esto. Lo acabo de hacer yo para uno, ustedes lo hacen para eso. Vamos en 3 minutitos. Bien, ¿ya lo tienen? Sí, ¿Cuánto le Menos un da? cuarto, profe. Menos un cuarto. Entonces, ustedes me están diciendo de que menos un medio de A es igual a menos un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bueno, lo hagamos acá para que lo entiendamos todo. ¿Cuánto vale K? menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. N sigue valiendo 3 porque estamos usando la misma matriz y el determinante de esa matriz vale 2. Usamos el mismo. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. K por A igual a, el determinante de K por A es igual a K a la N por el valor del determinante A. Reemplazando valores, esto es menos un medio de A, esto es igual a K, vale menos un medio elevado a la Al cubo. al cubo, por el valor de A que es 2. Simplemente voy a desarrollar el segundo término. Menos un medio elevado al cubo es menos 1 a Un la octavo. 2 por 2, 4 a la octava. Muy bien, por 2. Bien, esto es igual a, este 8 se hace 4 y este se hace 1. 1 por 1, 1, 4 por 1, 4, más por menos, menos. Entonces, el determinante de menos un medio por A es igual a menos un cuarto y eso está bien. ¿Alguna duda? No. No, profe. De 10, chicos. Bien. Vamos a pasar a hacer el ejercicio 18 del práctico. En este caso nos siguen pidiendo que calculemos el valor de los determinantes. Nos dice calcular el valor de cada uno de los siguientes determinantes aplicando propiedades. Bien. Nosotros sabemos resolver el determinante ya por varios métodos, ¿sí? Pero en este caso, quiere que nosotros
lo apliquemos por otro procedimiento, el cual consiste en elegir un elemento, ya sea de una fila o columna, en este caso hemos elegido el 1, y hacer 0 los elementos restantes de esa columna, y en este caso nos están hablando de hacer 0, menos 2 y 3. ¿Por qué? Por operaciones en la fila, en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me Sí. siguen? Bien. Veamos qué hemos hecho entonces. Nosotros, desde el vamos, elegimos un pivot. Es un número, ya sea 1 o no, y si no es 1, lo convertimos a 1. A eso lo vamos a ver en este caso. Por ahora ya es 1. Ahora lo que necesito es hacer 0, ¿qué? Este menos 2 y este menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo vamos a ver acá. La fila del pivot, simplemente la copio. ¿La ven acá? Está copiada. Sí. Ahora, para hacer 0, este menos 2, fíjese en la operación que voy a realizar. A la fila 2, con la cual estoy trabajando, le voy a sumar la fila 1, pero la voy a multiplicar por 2. ¿Para qué? Para que sumado a este menos 2 me dé este 0. Fíjese en lo que sucede. Menos 2 por 1 disculpen, es 2 positivo. 2 positivo por 1 es 2 positivo. Más fila 2, que sería este menos 2, ¿cuánto me da? 0. 0. Ahora, menos 2 multiplicado por menos 2 es 4 positivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. No, es Menos 2 negativo, positivo. profe. Es Es negativo. menos 2 2. 2 por 2. Menos 4 más 5 1. es 1. Sí, porque no estaban dando los números así como lo hacía. Ahora, 2 por 3, 6. Más 1, 7. Listo, ya hice 0 con esa operación, ¿sí? El elemento de la columna, el elemento de la fila 2, columna 1. Ahora me voy a ocupar de este 3. ¿Lo ven acá? Sí. Para eso, a la fila 3, que es la fila donde estoy realizando el cálculo, le voy a sumar la fila 1, pero multiplicada por menos 3. Entonces, es menos 3 por 1, menos 3, más la fila 3, que sería este 3, esto se hace 0. Ahora, esta operación le corresponde a toda la fila. Entonces sería menos 3 por menos 2 es 6 positivo, más 1, 7. Menos 3 por 3 es 9, negativo, más 4 es menos 5. Entonces lo que yo obtuve realizando estas operaciones por fila es un nuevo determinante que es semejante al determinante de partida. ¿Qué significa semejante? Que si yo le saco el resultado de este determinante, tiene que ser igual a este determinante, porque yo he trabajado con operaciones por fila. También se lo puede realizar por columna. ¿Se entiende? Por lo tanto, en este nuevo determinante, lo que hago es aplicar una regla que yo ya sé. Voy a aplicar Laplace por la columna 1. ¿Por qué? Por la cantidad de ceros que tiene. ¿Se entiende? Esto es Laplace. ¿De qué? De este determinante. Y fíjese, esto es 1 por el cofactor 1, 1. Este 1 sale del elemento. Y todo este trámite de acá sale del cofactor.
Y el cofactor es menos 1 elevado a la posición 1, 1, que es 1 más 1, por el determinante que resulta de suprimir esa fila y esa columna. 1, 7, 7, 5, menos 5. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Esto ya lo sabemos resolver. Esto es 1 positivo. Por 1 positivo sale este 1 de ahí. Y esto es 1 por menos 5, está acá. 7 por 7, menos 7 por 7. 1. Y esta multiplicación es menos 5. 7 por 7, menos 49. Menos 5 menos 49 es menos 54. Menos 54 por 1 es menos 54. Profe, una pregunta. Por lo tanto, sí, discúlpeme, déjeme terminar. Sí, sí. Esto vale 54 negativo. Y esto también vale 54 negativo. Dígame. No entendí de dónde salía ese 2, donde sumaba F2, F1 por 2 y F3 más F1 por menos 3. ¿De dónde salía ¿Cuál eso? 2? Son los contrarios de los dos signos que hay que hacer cero. Claro. Fíjense acá que Ah, bien, bien, bien. yo saco este 2 de acá, porque este es menos 2. Sale positivo el 2 que yo saco acá. Y acá tengo 3 positivos, lo hago negativo. ¿Para qué? Para que multiplicado estratégicamente por este 1 pivot, me dé el contrario. Y así yo lo pueda sumar. Si yo a un número al 2 le sumo su contrario, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Se entiende por qué uso el contrario? Sí, profe. Bien. Como actividad para ustedes, vamos a tratar de desarrollar el que sí. Pero ¿cómo se hace de uno el 2? Bueno, ahora le doy ese empujón yo. Bien. Espero que le está costando a nuestro internet. Bien. Fíjense acá. ¿Qué operación yo voy a realizar? ¿En dónde? En la primera fila para que este elemento sea 1. A la fila 1 la voy a multiplicar por 1 medio y eso va a ser todo. ¿Y a dónde va a quedar determinado esto? En la fila 1. Entonces, 1 medio por 2 es 1. Acabo de conseguir el 1 que necesito, ¿no? Sí. Eso es una forma de hacerla. Voy a tener que multiplicar Hay que toda la multiplicar toda la fila. fila. Eso es claro. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando multipliquemos 1 medio por 3 vamos a conseguir una fracción. Claro. Yo no elegiría ese camino. Es No. un camino. Vamos a un segundo camino, que es el más conveniente. A la fila, siempre pongo delante la fila que voy a usar, o donde estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con la fila 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si a la fila 1 le sumo la fila 2? Ahí ya queda Y así. sumemos. Da menos 1, 1. 2 más menos 1, ¿cuánto es? 1. 1. Acabo de conseguir el 1 que quería. Por supuesto que sigo sumando. 3 más 4, 7. 5 más 2, 7.
Y como no he trabajado sobre las otras filas, simplemente las copio. ¿Se me ha entendido cómo he conseguido el 1? Sí, profe. Bueno, ya he tomado el 1 como pivot. ¿Qué tengo que hacer? Que estos dos números sean 0. Por lo tanto, voy a obrar como obré en el ejemplo anterior. Como no voy a trabajar sobre la primera fila, directamente las copio. ¿Estamos de acuerdo? Y como voy a trabajar en la fila 2, ¿qué operación voy a hacer? A la fila 2 le voy a sumar la fila 1. Siempre le sumo la fila 1 porque ahí tengo el pivot. Ahora, ¿por qué tengo que multiplicar para que este 1 se haga un 0? Por 1. Por un 1 positivo, que no hace falta ni siquiera ponerlo acá, pero lo voy a poner para que ustedes sepan qué ha pasado. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es sumar a la fila 2 la fila 1. Fíjense acá. 1 más menos 1 es 0. 7 más 4, 11. 7 más 2, 9. Trabajemos sobre la fila 3. Le voy a sumar la fila 1. Multiplicada, ¿por qué? Para que este 5 se me vaya a 0. Menos Menos 5. Menos 5. Menos 5. Muy bien. Menos 5 por 1, menos 5. Más 0, más 5, disculpen, es 0. 5, menos 5 por 7, menos 35. Menos 35 y 7, ¿cuánto sería? menos 28. 28. Menos 28, perfecto. Ahora menos 5 por 7, menos 35. Y Menos 5 30. sumado es menos 3. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Listo. Ya obtuve que la columna que quería con un número distinto de 0 y todo lo demás en 0. ¿Se me entiende? Ahora voy a aplicar la Sí. regla de Laplace para resolverlo y esto me va a quedar igual a 1, que es el elemento que va a multiplicar al cofactor 1, 1. Fíjese que ya no lo sumo ni a este ni a este. ¿Por qué? Porque me va a quedar 0 por el cofactor 2, 1 más 0 por el cofactor 3, 1. Por eso ya directamente ni los uso. Esto va a ser igual a 1 por el cofactor, que sería por menos 1 elevado a la 1 más 1, y el cofactor sería suprimir esto, esta fila con esta columna, y me queda 11, 9, menos 28, menos 30. Esto da 1 positivo. Por 1 sigue siendo 1. Por 11 por 30 sería 330. algo así Menos 330. como menos 330. Sí. Y menos 9 por 28, ¿cuánto sería? Menos 252. Entonces sería menos 252. Sí. Y ese resultado sería menos Menos 330 78. más 252, que es ¿cuánto? Menos Menos 78. 78. Perfecto, chicos. Fíjense acá. Este es el resultado de este determinante. ¿Cuánto da esto? Menos 78. Sí. Si yo lo saco por otro método, ¿cuánto me va a dar este determinante? Menos 78. Perfecto. Y si voy al determinante de partida, ¿cuánto tiene que valer así sacado sin ir a todo esto? Menos 78. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo se llama este método, profe?
Este método simplemente es un procedimiento, ¿sí? Para transformar un determinante de orden 3 en adelante en una columna o fila donde quede un pivot, que sería un 1, y todo lo demás sea 0, para recién aplicarle el método de Laplace. No tiene nombre el método, pero sí lo usan mucho para facilitar el cálculo. ¿Se me entiende? Sí. Profe, cuando ya quedan esas dos columnas con cero, ya... Es Ya para es muy- evitar el determinante de orden 3. Claro. No, pero fíjese usted que si tiene un determinante de orden 4, Claro, ¿vamos hasta ahí? sí, sí, Y no tiene ceros. claro. ¿Cuántos, Lo usa para hacer cuántos eso. cofactores va a calcular? 4 de orden 3. En cambio, usted elige un pivot y a esa fila o a esa columna hace 0 los elementos restantes, simplemente va a calcular un solo determinante de orden De 3. orden 3. Entonces se va a ahorrar el laburo de calcular 3 determinantes. Chicos, espero que haya sido clara la clase. Por favor, lo único que se tienen que hacer es sentarse, hacer estos ejercicios que hemos visto y calcular y encarar el práctico. ¿Todos se han puesto la asistencia? Sí. Sí, profe. Perfecto. Diga. ¿Qué día da usted las clases de consulta? Las clases de consulta es mañana a las 2 de la tarde, siempre los viernes. Bien, gracias. Tengo 10 minutos de tolerancia, ¿no? No se toma asistencia y se viene con dudas puntuales, ¿sí? ¿Es con el mismo link, profesor? Es con el mismo link. Ok, Chicos, perfecto, profe. que estén bien, buen fin de semana, buen día del trabajador. Profe, una pregunta. Diga. Gracias. ¿Hasta dónde nos recomienda llegar en el trabajo práctico 2 para la próxima clase? Pone que tienen la capacidad de resolverlo todo el práctico. Estamos Todo en el el punto práctico. 18. De una. Y la profesora ha hecho Mañana un va a dar más ejercicio. cosas. La profesora ha hecho el ejercicio, un ejemplo del ejercicio 19 y del 20. Así que no es difícil. Hemos pasado por todos los puntos casi. Y todos son similares, ¿no? Ajá. Digo yo, todo el práctico el fin de semana. No, profe. No, Que estén bien, chicos. No, profe, que No, No, profe. Profe, un Me deseo saludo. feliz día del trabajador también. no, Feliz profe, fin de feliz día semana y sábado. feliz día del Pase bien. trabajador, profe. Que la Muchas pase gracias, bien. chicos. Tome mucho. Igualmente. Hasta luego. ¿Quién toma? Bueno, listo. Gracias. Hasta luego.